Los coordinadores del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, se reunieron ayer con el Poder Ejecutivo para hacer una puesta a punto de la marcha de la pandemia de COVID-19 y además plantear algunas correcciones al trabajo y al vínculo de los científicos con el gobierno. El encuentro era de rutina, pero había generado expectativas, ya que todos los científicos del GACH estuvieron reunidos el martes, analizando la situación epidemiológica y además discutiendo planteos sobre supuestas inconsistencias entre las recomendaciones de los expertos y las medidas que toma el gobierno. Recordemos un poco el contexto. El viernes, el semanario Brecha informó de la renuncia al GACH de parte del neonatólogo Daniel Borbonet, uno de los coordinadores del área Planificación, Salud, Asistencia y Prevención, por diferencias con las decisiones que el gobierno ha adoptado en relación a la pandemia. Borbonet sostuvo en su carta de renuncia que el Ejecutivo no le solicitaba recomendaciones hace semanas. Bueno, ¿qué ajustes están planteando los científicos sobre su relación con el gobierno? ¿Qué análisis están haciendo de la situación epidemiológica hoy en día? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con justamente el coordinador del área de modelos y ciencias de datos del GACH, el matemático Fernando Paganini. Doctor Paganini, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Buen día, un gusto. Empecemos, si le parece, con una actualización un poco de la situación epidemiológica. A ver, desde el pico de 1.215 casos que se dio el 10 de enero, vienen descendiendo últimamente varios indicadores, ¿no? El número de contagios diarios, la tasa de reproducción, que es el número de casos, ¿no? Que en promedio genera una persona infectada, la cantidad de casos positivos sobre test realizados. ¿Cómo están analizando ustedes estos indicadores y cuál diría que es el estado de situación, digamos? Bien, me remonto un poquito más atrás porque creo que para poner contexto y también nosotros la última vez que salimos públicamente fue a mediados de diciembre. Sí. En aquel momento, después de todo un año de mucho control y de mucha estabilidad en torno a los casos muy bajos, estábamos viviendo esa etapa que llamamos de crecimiento exponencial, donde los indicadores decían que, bueno, que el número de casos nuevos por caso, o sea, el R, que es el número de casos nuevos que infecta en promedio una persona, estaba arriba de 1 consistentemente, 1.2, 1.3. Eso en sí mismo parece poco, pero bueno, se va acumulando exponencialmente y claramente vimos que los casos se disparaban enormemente. En aquel momento hicimos varias evaluaciones y eventualmente unas proyecciones que hicimos en mediados de diciembre. ¿Cómo estaría la cosa a fin de año si no se frenaba esa tendencia que venía, ¿no? Y la razón para hacer las proyecciones era que las veíamos firmes y que además nos parecía grave, digamos, a tomar algunas acciones en ese momento. La segunda mitad del mes fue que se tomaron algunas medidas en parte del gobierno, después y empezaron naturalmente algunos cambios de actividad, en el sentido de que, bueno, terminaron las escuelas, se generan licencias, aparece por el otro lado la amenaza de las fiestas, que era difícil de medir. O sea que fueron semanas bastante atípicas en lo que era la epidemia que veníamos siguiendo, desde mediados de diciembre hasta ahora, yo diría. Y los números tuvieron también algunas cosas no del todo claras en cuanto a justamente el porcentaje de test positivos o de test reportados diariamente. Entonces nos generaba, hasta hace en principio de enero estamos hablando de la situación. El grupo de datos aviso que estábamos de licencia, pero bueno, estábamos conectados casi permanentemente. Y bueno, nos costaba decir, bueno, era claro que se había desacelerado la tendencia, eso era claro. La pregunta era, bueno, ¿cuánto y si se llega o no se llega al famoso pico que queremos llegar? Ese pico de 1.200 tuvo un poco tenía un poco de ruido porque había un problema con cierto retraso en reporte de test, más o menos por esas fechas, entonces a veces los números que salen reportados por día no son exactamente los números limpios de ese día. Pero de todas formas el pico anduvo unos días antes alrededor de 1.100 y el pico diario. El 10 de enero, ¿no? Ahí fue donde se llegó. 1.215 casos es el registro que tengo yo más alto, que fue cuando ahí dijimos... Ese es un registro que hace el SINAE. Yo lo que decíamos que nosotros vemos que a veces por los retardos de reporte y cosas así, esas variaciones grandes de un día para el otro a veces son por razones simplemente de reporte y no de fondo. Ustedes, o sea, los números que hacen ustedes y los que manejan ustedes y para los cuales se basan en hacer las proyecciones, no necesariamente son los del SINAE, a eso va. Tenemos una actualización del Ministerio de Salud Pública que nos llega un poco después,
porque se limpian las cosas un poco después, y ahí miramos, y ahí se ve un poquito menos loca la variación que a veces se ve en los reportes vecinales. Y entonces esos 1.100 casos, perdón, ¿qué día se registraron? Eso había sido el 7. El 7 de enero, 1.100 sí, casos aproximadamente. Aproximadamente, sí. O sea, después eso... no se llegó... Pero es más o menos, es un detalle nomás. Simplemente para decirles que a veces esas variaciones grandes que a nosotros mismos nos confunden, tienen razones que son simplemente de registro y que, sobre todo el registro de situaciones de mucha demanda, ¿no? No era lo mismo hace unos meses que eran poquitos casos y no había casi nada que corregir. Claro, porque, a ver, se llegó a ese máximo del que se había alertado, ¿verdad?, en diciembre, cuando se tomaron las medidas inicialmente, pero es cierto que fue un día o 2 días, ¿no? Después bajó nuevamente. Entonces, mi consulta es, usted dice, bueno, efectivamente no se cumplió esa proyección que nosotros habíamos hecho desde el GACH ahí a mediados de diciembre, de esos 1.200 casos sobre fin de año, porque se dio un cambio de comportamiento, ya sea por dinámicas, por actividades o por las propias medidas incluso que se tomó. Sí, seguramente todo eso junto, ¿no? Las medidas tienen un rol doble, ¿no? Por un lado generan ciertas restricciones en sí mismas y por otro lado generan un mensaje fuerte hacia la población de que hay que hacer algo, ¿no? Yo que no soy un experto en sociología, no sé distinguir esas dos canales, pero entendemos que los dos canales están. Ya los números diarios generan cierta reacción, pero cuando sale el gobierno a decir, bueno, con estos números tenemos que hacer un cambio, bueno, es más fuerte el mensaje. Pero bueno, se sumaban otras cosas también. La gente toma licencias, las escuelas terminan, y entonces, bueno, ahí, por ejemplo, el nivel de actividad de Montevideo, que venía siendo el foco fuerte de la epidemia, se baja claramente. Ahora en Montevideo se ve claramente una actividad todavía disminuida, y eso es difícil medir exactamente microscópicamente qué pasa, pero evidentemente ha contribuido a aflojar el crecimiento. Ahí recuerdo que en diciembre, cuando usted participó en la conferencia, en su disertación habló del crecimiento exponencial. Hoy en día, ¿cuál es la situación al respecto? No, ¿Seguimos en ese crecimiento exponencial? No. No, yo iba a decirles que miramos para el tema de los datos diarios y por esos problemitas que hay a veces de fluctuaciones, miramos el promedio semanal como una medida más estable, y también es el que usa la escala de Harvard para los colores. O sea, es un indicador bastante más estable que mirar el dato diario. Entonces, ese indicador todavía no tuvo en los últimos días está alrededor de 800. Todavía no estamos seguros que no pueda seguir subiendo, pero estamos en un crecimiento que puede ser lineal a esta altura en estos momentos de ese indicador. Nosotros lo que dijimos en el informe, nosotros presentamos un informe el cerrado el lunes, lo presentamos a los colegas el martes y lo presentamos ayer al gobierno. Lo que dijimos es eso, rigurosamente no podemos decir que se ha llegado al pico. Pensamos que a fin de enero a lo sumo se puede llegar a estar en los 1.000 casos en promedio, en ese promedio, que es más que, como le digo, se mueve más despacito que las fluctuaciones. Pero es posible que se quede más o menos como está ahora, alrededor de 800. Eso tenemos que verlo. Disculpe, Paganini, pero tal vez para quienes no son tan especialistas en estos temas, tal vez sería importante hacer la distinción entre un crecimiento exponencial y un crecimiento lineal. Sí, bueno, exponencial sería que se multiplica por 2, pónganle, cada una tasa fija de tiempo. Yo en diciembre creo que dije 12 días en alguna conferencia de prensa. O sea, uno espera una cantidad de días y tiene el doble, y empieza esa misma cantidad de días y tiene de nuevo el doble, lo cual es muy agresivo. Después está lo que se habla un momento de subexponencial, crecimientos que son acelerados pero que no llegan a ese estado. Y lineal sería que se agrega una cantidad, o sea, el promedio va subiendo, en cantidad de tiempo se agrega una cantidad fija por día. Es muy difícil saber y ponerle nombres, pero digamos que en estos últimos tiempos parece más lineal que exponencial. Exponencial seguramente no, subexponencial seguramente sí. El tema es si es lineal o todavía tiene un poquito de fuerza para crecer.
El otro indicador que miramos es, ya le mencioné, el indicador R de contagios medio, que ese cuando está en... Que ese, recordemos, es la cantidad de... la capacidad de infectar a otros que tiene una persona, ¿no? En promedio, ahí está. En promedio, ahí. Una persona infectada infecta cuántos más, y si está en 1, ahora está llegando a 1 por primera vez después de hace 2 meses. Cuando está en 1 es indicador de estabilidad, de que más o menos cada persona renueva deja a otro en su lugar, digamos, en la epidemia, pero la cantidad total se mantiene razonablemente estable. El tema es claro, el R solo no dice si están bien o mal las cosas, dice estable, pero puede ser estable alto o estable bajo, como tuvimos en el año pasado, en septiembre, agosto. Claro, y si estuviera por debajo de 1, que es algo que en los últimos días se ha registrado, 0,97, 0,93, todavía es muy incipiente, pero bueno, eso lo que muestra es, si se confirma en el largo o en el mediano plazo, digamos, una reducción de la cantidad de casos diarios, ¿no? Porque eso quiere decir que uno contagia a menos de 1 en promedio. Efectivamente, esa sería la interpretación. Y la aspiración, digamos, para realmente lograr el control es que R baje de 1 y se quede así un tiempo suficiente para lograr la bajada. ¿Y qué están diciendo los datos? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que proyectan ustedes a partir de los números que hay? En diciembre nosotros nos animamos a proyectar y proyectar en público porque era bastante consistente la tendencia. Nosotros, por ejemplo, cerrábamos los datos hasta el 1 de diciembre y proyectábamos con eso al 15 y mirábamos lo que pasaba al 15 y la estábamos enfocando demasiado bien, digamos. Demasiado bien en el sentido de que era un crecimiento importante y seguía era del libro, digamos, la exponencial. Lo cual era justamente... Acá lo que pasa, el dilema que tenemos la gente de modelos es que cuanto mejor la invocamos, peor está la cosa, ¿no? Entonces, a veces, durante el año, a veces nos costaba predecir, pero estábamos mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces, bueno, también con más casos es más fácil de hacer matemáticas y estadísticas y proyecciones, ¿no? Lamentablemente, pero sí. Justamente, sí, los promedios tienden a ser mucho más fieles cuando hay muchos casos. Eso saben la gente que hace encuestas y demás. Entonces, bueno, cuando hay muchos casos, la cosa empieza a comportarse mucho más parecida a lo que dicen los modelos. Igual, los modelos tienen parámetros que pueden cambiar en el tiempo. Por ejemplo, la contagiosidad es un parámetro que depende de la actitud general de la población, de cuánto nos cuidamos, de cuánto usamos máscara, de cuánto hacemos reuniones en burbuja o no, todo eso impacta un parámetro. Y el otro parámetro que tiene, que es cuán rápido se saca la gente, se aísla la gente de la posibilidad de contagio, también está influido en este caso por las acciones de rastreo, de testeo, de ir a buscar los casos y aislarlos. Entonces, esos dos parámetros se pueden mover, no se van a mover un día para el otro, se mueven de a poco en el tiempo y son los que determinan la tendencia media. Si el primero le gana al segundo, entonces tenés un crecimiento exponencial, que fue lo que vimos en noviembre y diciembre. Ahora, si le gana por poquito o le va ganando por cada vez menos, bueno, es cuando el crecimiento sigue, pero se va acercando a la estabilidad. Y después, bueno, si esperemos que el segundo le empiece a ganar el primero, bueno, entonces ahí la tendencia sería a una bajada. Pero bueno, en este momento nosotros el informe que dimos todavía no tenemos justamente nos costaba hacer proyecciones porque pasaban dos cosas. Por un lado, todavía no tenemos una tendencia firme, como sí teníamos en diciembre, y por otro lado, las condiciones están cambiando, ¿no? Estamos volviendo la gente de sus licencias, la actividad está retomando, las escuelas van a retomar en un mes. Entonces, el sustrato, digamos, arriba del cual se mueve la epidemia, ya cambió bastante. Lo que viene pasando desde enero, que es con lo que uno proyecta, ya es bastante atípico, por razones justamente de licencias, etcétera. Entonces, y también por las medidas que se han tomado, que también son temporarias, en fin. Bueno, eso no sé si es difícil estar seguro de que va a pasar y preferimos no aventurar un número. Más bien lo que hicimos fue decir, bueno, este número, analizar el número en que estamos y qué objetivos nos propondríamos o que nos dejaría tranquilos como grupo de datos hacia adelante. Pero mencionó ese caso de 1.000 casos sobre fines de enero.
Como una cuota, sí, como un límite. Hoy por hoy no creemos que probablemente no llegue hasta ahí, pero en un momento parecido, hace una semana parecía que íbamos para ahí, con los últimos días está un poco más frenado. Es difícil saber. ¿Cuánto Pero incide digamos que no estamos en fase exponencial, que va a ser en 12 días va a ser el doble de lo de ahora. Eso es lo que nos parece muy raro de pasar. Claro, pero perdón que interrumpa un segundito. Usted dice, bueno, no tenemos, los modelos no nos permiten hacer ver la cosa tan clara como la vimos sí en diciembre. Ahora, sí me imagino que tienen diferentes escenarios que les muestran esos modelos, ¿no? Por eso, pero primero hay distintos modelos, ¿no? Y el de diciembre, veo que todas las distintas versiones de inconsciente con la exponencial, usamos uno particular que usé para las gráficas que se publicaron en el informe, que es el que hizo mi colega Andrés Ferraud, que es simplemente tomar el R observado en la semana anterior y repetirlo como si siguiéramos así para adelante. Eso quiere decir que justamente las condiciones no cambian de la epidemia. Y con eso es que se daban y se le agrega un cierto sorteos aleatorios para justamente ver un intervalo de confianza, una banda posible. Con esas gráficas que fueron las que se publicaron en el informe de diciembre, reflejaban bastante bien lo que pasó, y también otros modelos que otros colegas hacían también daban cosas parecidas. Después fue que ya sobre fines de año empezaron empezó a estar un poco por debajo, felizmente, y ahí entra el tema, cuánto por debajo, y ahí los distintos modelos a veces van para el lado distinto. Entonces prefiero no comprometer uno, simplemente decir que no tenemos claridad, pero sí pensamos que estamos en una fase que todavía es de crecimiento, o posiblemente de crecimiento, pero no exponencial. Paganini, algunas consideraciones. A ver, ¿cuán confiables son estas últimas cifras que se están dando, esta tendencia de la cual veníamos conversando, con la fluctuación diaria en el número de test? Que en realidad además es relativamente bajo en comparación con lo que se hizo en otro momento, ¿no? Supimos llegar cerca a los 15.000 test, hoy estamos bastante lejos de eso, ¿no? Hubo un día de 13.000 test que fue otra vez Ahí está. Yo creo que más una anomalía de reporte que se juntaron reportes, que el hecho de que se hayan hecho físicamente todos esos test en un día. El orden, nos dicen del lado del gobierno que las capacidades de test andan en el orden de los 10.000 de PCR. Están el tema de la incorporación reciente de otros test de antígenos, en los cuales nosotros apoyamos, y nos parece que es algo que hay que desplegar más. Creo que el despliegue está llevando un poco de tiempo, pero es un test con un poquito menor precisión, una sensibilidad que el PCR. Precisión en el sentido de que puede ser que se escape alguno más, pero mucho más rápido y incluso más económico. Entonces eso, si se puede masificar eso, nos daría mucho más, una medición mucho más global de lo que está pasando, más fina. De lo que tenemos hoy, sí es cierto. El porcentaje de positividad, que es ese parámetro que hemos discutido, que es cuántos positivos se ven, hay recomendaciones de que no supere el 4%. Otra vez, eso es una forma indirecta de convencerse de que uno está agarrando buena parte de los casos. Y durante mucho tiempo, en el año pasado, eran muy poquitos casos y la capacidad del testeo del país era importante, entonces no pasaba el 1%. Después empezó a pasar a subir, y eso subió progresivamente también hace fin de año, y ahora está en el 11% ese porcentaje, que nos parece, es un poco alto. Nos daría más tranquilidad que el testeo fuese tal que por lo menos se bajara, no digo, idealmente al 4%. Hay un valor intermedio que podría ser el 7,5%, que es una observación que hicimos de que en el año pasado de los contactos, ese era el porcentaje de contactos que daba positivo. Entonces era una forma, un parámetro que podríamos decir, por lo menos estar ahí. Y eso requiere más testeo. Sí, para bajar el 4, si estamos en 11 y algo, deberíamos hacer el triple, en números rápidos, el triple de test de lo que estamos haciendo hoy. Efectivamente. Entonces, y ahí se llega un momento de algunos límites de capacidad, sobre todo por el lado del PCR. Por eso es que tienen que entrar otras tecnologías a ayudar. Está el puleo de test, que es una forma de multiplicar la capacidad. Puleo funciona mejor cuando los casos son más raros, porque ahí básicamente lo que uno hace es pulea 8 muestras o más, y lo más probable es que no encuentre nada en ninguna de esas 8, y entonces ya se descartan.
Sí. son 8 negativos por un test. Pero si de 8 encuentro, si estoy en un 11%, que de 8 encuentro uno, entonces tengo que después hacer una segunda tanda, abrir el pool, se dice, y hacer las 8 por separado, a ver cuál es. Y entonces ahí terminé haciendo igual trabajo, o incluso un test más de lo que tenía que haber hecho. Entonces ahí los pools se achican y se pierde un poco esa capacidad cuando la epidemia está más difundida. ¿Cuánto miran o qué importancia le dan a lo que tiene que ver con las camas de CTI ocupadas, ¿verdad? Con pacientes en CTI en particular. Ese indicador, ¿cuánto Sí, lo lo miran? hemos seguido con mucha atención eso, porque también en particular en los tiempos en que los números de test eran variables y los números positivos más altos, a uno siempre le queda la preocupación. Los modelos están basados en incidencia diaria, o sea, cuántos casos nuevos aparecen. Si uno tiene la preocupación de que hay toda una cantidad, siempre hay algún caso que está moviéndose en las sombras, digamos, y no pasa detectado. El tema es que la proporción de detectado o no detectado no se esté saliendo de escala, porque ahí uno puede estar pensando que está todo bien y que las cosas se estén yendo. Entonces los CTI es una forma, los pacientes graves obviamente no se escapan. Claro. Los CTI es una forma bastante más firme de decir, bueno, si la población de casos CTI está en esto y evoluciona así, si se frena el crecimiento de la población de CTI, es una indicación bastante clara de que se frenó el origen de eso que es la epidemia estatal. ¿Y ahí qué observan concretamente con esos números? El número de fallecidos. No, y ha habido un freno, sí, efectivamente. Ha habido un freno en ese crecimiento en la última semana, más o menos. Incluso hubo unos números, cierta bajada unos días atrás. O sea que consistente, ahí sí tenemos unos modelos que ajustan de los casos activos a los casos CTI, y consistente con esos modelos. Obviamente, repito, en los casos activos hay un poco un misterio porque puede haber más que no estamos viendo, pero sí la parte firme que los CTI está frenándose, y eso nos da cierta tranquilidad que esta ola, en este momento, con las condiciones actuales, no sigue creciendo, pero bueno, las condiciones, lo que nos preocupa son las condiciones que puedan cambiar, ¿no? Y con respecto al número de fallecimientos diarios, que decía, está un poco alineado con lo de CTI, pero ¿qué análisis? Es parecido, sí. Hay una especie de 1% de la incidencia de los casos nuevos que conducen a fallecimientos, y esa proporción se mantiene relativamente firme. Hay siempre como un rezago, ¿no?, entre la cantidad de detección de test, la cantidad de gente que entra en el CTI y luego la cantidad de fallecimientos. En los últimos días, algunos días, claro, es muy fluctuante, ¿no? Y claro, pero tal vez viene bajando o estabilizándose un poco la cantidad de fallecimientos en los últimos días. Eso tal vez tiene entonces que ver con también el mantenimiento y un poco tendencia a la baja de la ocupación de camas de CTI con pacientes de coronavirus, ¿no? Correcto, sí, bien dicho, hay rezagos que son distintos. Incluso, obviamente, primero la gente se pone grave y después fallece. Hay alguna gente que no pasa por CTI. Hay una proporción de los pacientes, sobre todo de mayor edad, que se opta por no pasar por CTI. Ahí hay decisiones médicas de, bueno, que cuánto vale la pena ese tipo de atención. Pero ambos números, digamos, muestran una cierta estabilización en las últimas semanas. Y eso sí es indicador de que el fenómeno de fondo está en un momento de estabilización alrededor de esos números que estamos viendo. Puede subir un poquito más, pero en el corto plazo estamos en esa estabilización. El tema, la pregunta que todo el mundo nos pregunta y la que nos cuesta mucho más proyectar es, mirando para adelante, ya febrero o marzo, para dónde sigue. Sí, veía la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, concretamente, dice que si se mantiene esta tendencia, prevé para marzo que los CTI estén saturados, ¿no? Algo que se considera, recordemos, cuando el 85% o más de las camas están ocupadas. Al 80% se podría llegar, señalaron, el próximo 20 de febrero, según las estimaciones del intensivista Julio Pontet, que es el presidente de SUMI, ¿no? ¿Ustedes este número lo están mirando? ¿Cómo lo están trabajando en el GACH, este aspecto? Bueno, en realidad hay dos lados de esto. Está el lado de la oferta de la demanda de casos para CTI, que es lo que nosotros seguimos, basados en los datos que se publican.
y esa es la que le estábamos hablando recién, que tiene un cierto grado de un frenado y para llegar a crecer al orden de 200, 300, que es lo que se considera con condiciones ya de saturación, tendría que retomarse una cierta fase de crecimiento exponencial para llegar en esos plazos que estamos hablando. Y por otro lado está el lado de la oferta, que los intensivistas son los que entienden, y ellos además les preocupa no solamente un numerito, ellos dicen esto no es un número de camas, sino hay toda una infraestructura claro. de personal, de recursos humanos, de equipos, y de hecho han hecho un informe recientemente de los intensivistas del GACH, y también hay conversaciones con el gobierno intensas sobre cómo gestionar mejor el pool de CTIs que tienen, digamos, para aprovechar mejor esos recursos. Esa parte no es mi especialidad, simplemente nosotros miramos la demanda y tomamos de ellos algún dato de, bueno, hasta cuándo se podría ir para hablar de saturación. Yo creo que en este momento tendríamos que volver a un cierto una visión un poquito más pesimista de la actual, por ejemplo, que suban un poco los contagios, el R vuelva a estar arriba de 1 consistentemente para empezar a hacer esas amenazas el 20 de febrero. Pero como la actividad se va a retomar, no sé si el 20 de febrero, pero un poco más adelante, ese riesgo no está descartado. Sumando todos estos números de las camas de CTI, la cantidad de muertos, lo que decía usted recién de la positividad, en la tasa de positividad en los test y demás, que está alta y que esa alta tasa puede estar dando indicación de que se está pescando menos de lo que hay. ¿Qué les dan los modelos, qué les dan los cálculos respecto a lo que no se está detectando? Los casos que no se están detectando. Hay algunos colegas que llevan ese estimación de su registro, pero en el caso no lo hemos seguido tanto, más bien nos hemos dado otra vez la proyección de activos a CTIs y de activos a fallecidos para ver si esas proporciones varían sustancialmente como indicación de que haya variado el porcentaje de registro. Y no es significativo eso. No es significativo, entonces. Esas variaciones no son significativas. Puede haber un subrepito crónico que venga de hace tiempo, de que la mitad de los casos nunca los agarraste. Pero hay alguna variación. En el momento que sobre el fin de año que casaron los test hubo una cierta impresión de que su registro subía, pero no, hoy por hoy no veo yo por lo menos una diferencia sustancial en las proporciones que estamos agarrando respecto de hace un mes o algo así. ¿Y eso no genera un problema para la contención de la pandemia? Según ustedes. En la medida en que se estabilice un número y uno piensa, por ejemplo, el riesgo por razones médicas, la probabilidad de que una persona se ponga grave es algo que no depende de nuestra medición, sino que es algo objetivo. Si la cantidad de pacientes graves se estabiliza, entonces uno asume que la cantidad que está atrás de infectados se está estabilizando, aunque uno no sepa exactamente cuántos son. Para redondear esta parte que tiene que ver con los números y las cifras y las proyecciones de ustedes, concretamente, ¿hay algún oyente que se ha perdido un poco en los números y las explicaciones? Vuelvo a la pregunta inicial. Si usted tuviera que resumir un poco el panorama hoy en día, ¿cómo lo sintetizaría, digamos? El resumen es, hubo una fase exponencial a fin de año, hubo una desaceleración que se frenó, se frenó la tasa de crecimiento, no se frenó del todo el crecimiento siguió hasta ahora en promedios. En los últimos tiempos ese crecimiento viene cada vez más lento y es posible que estemos por llegar o llegando a un cierto pico, por lo menos temporario, de casos. Perfecto, buen poder de síntesis. Ahí lo resumió todo lo que veníamos hablando para el que se perdió y nos está haciendo ese comentario. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con el matemático Fernando Paganini a propósito ahora también del funcionamiento como tal del GACH. Los coordinadores del GACH, el Grupo Asesor Científico Honorario, se reunieron ayer con el Poder Ejecutivo para hacer una puesta a punto de la marcha de la pandemia de COVID-19 y además plantear algunas correcciones al trabajo y al vínculo entre los científicos y el gobierno. ¿Qué dejó este encuentro? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana aquí en nuestra entrevista central con el matemático Fernando Paganini, que es el coordinador del área de modelos y ciencias de datos del GACH.
Paganini, recién en el primer bloque hacíamos una consideración más bien de la situación actual que ustedes están viendo en el grupo de datos, esas proyecciones, esos números, esas tendencias. Vayamos ahora a la otra parte, ¿verdad? La relación entre el gobierno y GACH estuvo en cuestión en estos días a raíz un poco de la carta que se difundió y la noticia de la renuncia de uno de los co-coordinadores, ¿no? Del neonatólogo, concretamente Daniel Borbonet. Pero era algo sobre lo que se venía especulando o hablando en los últimos días. Mi primera pregunta es, ¿cómo tomaron ustedes, los coordinadores, la decisión de Borbonet y la carta que les hizo llegar? Bueno, creo que corresponde aclarar, por un lado, Borbonet integraba el equipo del lado salud, digamos, del GACH. Yo tengo relativamente poco, lo conocía en estos términos del GACH, pero no tenía conocimiento previo. Así que no tengo tanta cercanía con él en particular para entender sus razones. Yo creo que la carta que él nos escribió es una carta muy elogiosa de la actividad, ustedes la leen, muy correcta, y él entiende que en los últimos tiempos no se estaba sintiendo demandado y toma la decisión. Yo creo que eso creo que se ha magnificado en la prensa las implicancias de esa frase. Creo que incluso, y comento nomás que hay otros colegas que antes que él tomaron, del lado mío incluso tomaron la decisión de apartarse porque no estaban en condiciones de seguir, porque estaban sobrecargados. Tengan en cuenta que este es un grupo que se inventó medio de la nada en abril, mayo, y no teníamos claro el periodo de tiempo que nos iba a tocar ejercer. La forma de funcionamiento hubo que improvisarlas, y los distintos subgrupos trabajaron en forma a veces irregular, porque hubo grupos que tuvo mucha demanda al principio, por ejemplo, del lado de medicina, establecer bien el tema de la enfermedad o otras enfermedades, cómo se tratan en el contexto COVID, en fin, mucha actividad de informes en esa etapa. Nosotros del lado de datos más bien estamos siempre en la coyuntura, entonces es más parejo nuestro involucramiento. En fin, creo que es natural que se den en un proceso largo como y gastante como es para todos, variaciones en algunas personas que pueden seguir o no seguir, ¿no? Creo que no hay que magnificar, generar un gran hecho con este hecho puntual. Uh-huh. Así que lo vieron así como también parte de la naturaleza y la dinámica del grupo, porque recordemos, estamos hablando de cerca de 50 personas están hoy en día integrando el GACH, ¿no? Empezó con un grupo más reducido y hoy en día son cerca de 50. Sí, por eso. Sí. Nosotros tres convocamos en un plazo de poco tiempo se generaron hasta 50, hubo alguna entrada posterior, pero el núcleo estaba establecido desde mayo aproximadamente. De todas formas, sí. Sí, adelante. No, que le quería consultar, porque el episodio de Borbonet se ha hablado mucho al respecto y demás, pero también despertó un montón de consideraciones, ¿no? ¿En qué medida, por ejemplo, se ha planteado o se planteó a raíz de este caso, en qué medida se han tomado en cuenta o no las recomendaciones que se hacen desde el GACH para establecer medidas, ¿no? Ese, por ejemplo, es uno de los puntos sobre los que se ha discutido mucho. Recuerdo que en diciembre también ya se dio cuando surgieron esas dos conferencias en un mismo día, donde ustedes desde el GACH mostraban un tono quizás de mayor preocupación y después el gobierno a la noche hacía una conferencia en otro tono. ¿Qué consideración hacen ustedes respecto a eso? ¿A cuánto se toman en cuenta las recomendaciones que se hacen desde el GACH para después establecer las medidas y las políticas públicas? Bien, nosotros desde el principio, y en repetidas ocasiones, Rafael Radio ha sido bastante repetitivo en esto, hemos separado las dos esferas de lo que es nuestro asesoramiento y lo que es las medidas que se toman. En algún momento pudo haber alguna confusión, además en la población en general muchas veces la percepción es que el GACH de todo y decide todo. Obviamente no es razonable ni viable que nosotros todas las decisiones pasen por nosotros, nunca lo fue, pero para aclarar más las cosas fue que en diciembre se tomó esa decisión. Bueno, hacemos nuestra conferencia de prensa en un momento, separada, claro, el mismo día, pero con otra. Y en esa misma no hablamos específicamente de medidas, sino de la situación y de lo que había que lograr desde el punto de vista del macro. Y el gobierno después anunció las medidas que quería hacer. Esa forma de funcionamiento no ha cambiado. De hecho, lo que pasa es que nosotros no tenemos capacidad operativa de salir con tanta frecuencia como sale el gobierno a hacer anuncios sobre relación. En enero en particular se le suele el gobierno. Nosotros habíamos tenido una conversación con ellos en la tarde, pero no estábamos en condiciones, estábamos en distintos lugares de nuestra licencia
de hacer una salida pública en ese momento. Y creo que a veces otra vez se idealiza lo que podemos hacer 3 personas en estas condiciones. Pero no creo que haya que forma de funcionamiento no ha tenido cambio. Una de las cosas que sí se habló el martes en la reunión general es repasar un poco el carácter independiente del GACH, el hecho que nosotros hacemos nuestras recomendaciones, que somos consultados sobre algunos temas, de repente no todos los temas tampoco, no a nivel de micro detalle de cada medidita, pero sí, más a nivel conceptual. Y bueno, y esas recomendaciones después el gobierno verá lo que puede y debe hacer, también teniendo en cuenta otros factores que nosotros no manejamos, ¿no? Respecto al impacto económico u otros aspectos. Usted dice, los que miran la película completa ahí es el gobierno con las decisiones políticas que tiene que tomar, contemplando esos otros elementos, ¿no? Por eso, nosotros tenemos por especialidades algunos temas de los cuales, de la epidemia, que no pensamos, emitimos opinión, y el gobierno tiene que ver cómo compensar esas opiniones con otros factores que se nos escapan. Pero pasando limpio con respecto a las medidas concretamente, usted decía, bueno, en algunas tenemos más que ver, en otras directamente no se nos consulta porque son medidas más chicas, más... hay algunas que quizás vale la pena aclarar. Respecto a lo del cierre de fronteras y el cierre de fronteras en particular para los uruguayos, ¿ustedes hicieron un pronunciamiento respecto a esto? Bueno, esa tarde, ese fue uno de los temas que sí fuimos consultados. En la tarde previa al anuncio de la noche de enero, si se extendieron o no esa medida. La primera medida no, se tomó, o sea, en diciembre la medida la tomó el gobierno de iniciativa propia y nosotros no habíamos participado de ella. Cuando llegó el momento de renovarla, se nos consultó si veíamos que pensábamos, y nosotros pensábamos que era conveniente renovarla, y esa medida se tomó, pero que no es una medida sencilla, ¿no? Es una medida tan, digo... ¿Y no tendrían que haberlos... aunque sea preguntado, dicho, porque fue, digamos, se reunieron con el gobierno en la tarde y en la noche se anunciaron las medidas de aquel 16 de diciembre? ¿No hubiese sido lógico que les dijeran, estamos viendo esto? No, te corrijo, la tarde estoy hablando de la conferencia de enero. Bien. Pero no. En enero que nosotros no salimos públicamente, fuimos consultados en la tarde, claro. Previo al Consejo de Ministros, que fue el que tomó la decisión. Pero lo que decía era que no fueron consultados la primera vez cuando en diciembre se anunció. Y eso... La primera vez, nosotros, no es que nosotros otra vez, repito lo que... Y a propósito, en diciembre lo estamos muy explícitamente dicho en la conferencia de prensa, que íbamos a pronunciarnos sobre toda la epidemia y sobre la necesidad de tomar acciones, pero no específicamente sobre ninguna medida. De hecho, nosotros mismos no teníamos una evaluación de esta medida. O sea, no es que no fuimos consultados, sino que no. El GACH, repito lo que dije hace unos minutos, no tiene condiciones necesariamente ni capacidades de generar de ver todas las posibles formas de manejar el país para controlar la epidemia. Sería una locura y no tenemos tampoco autoridad democrática para eso. No, está claro. Simplemente, cuando nos consultan, hacemos la mejor esfuerzo por opinar lo que más nos parece. Y a veces remitimos recomendaciones que sean más puntuales. Bueno, sobre este tema habría que hacer esto, el ámbito más científico, más cercano. Por ejemplo, habría que testear con tecnología o no, pero sobre el tema global de cómo manejar todo el país, creo que a veces se sobredimensiona lo que podemos y lo que debemos hacer. Ahí capaz que faltó separar las comunicaciones, digamos, hacer distinciones entre lo que ustedes plantean como recomendaciones para el gobierno y después efectivamente, bueno, conocer que la opinión pública conozca como se conoce las medidas que se terminan tomando. Eso fue uno de los aspectos sobre los cuales conversaron ahora en el Poder Económico. Las recomendaciones que hay como recomendaciones se elevan como informes, que de hecho tenemos la página web del GACH donde aparecen las recomendaciones. Este informe de situación de datos que estuvimos hablando en la primera hora, sí. A la brevedad, lo estamos terminando de limpiar, va a estar colgado y publicado ahí. Esos son los conocimientos oficiales del GACH. Esa es la forma que tenemos de documentar lo que decimos. Más allá de que en las conversaciones bilaterales con el gobierno, en las reuniones estas, se tratan estos temas, no en forma vinculante, vamos a decir, y lo que sí vamos a dejar, tratar de ser más cuidadosos, dado que la prensa ha generado toda esta, si se quiere, toda esta expectativa de pronunciamiento permanente. Bueno,
cuidadosos de qué es lo que se habló, pero tampoco podemos entrar en todo, pedimos sobre todos los temas, recomendación de que haya sobre todos los temas no me parece apropiado. Uh-huh. También hicieron alguna consideración respecto a cómo van a comunicar hacia afuera desde el GACH, ¿no? Pensando en que, claro, son 50 integrantes y normalmente están saliendo a la prensa distintos actores, distintos científicos que integran el GACH, y a veces hacen consideraciones más bien personales y no que haya sido un tema discutido o una recomendación formal del GACH, ¿no? Estoy pensando en expresiones últimamente con respecto a más restricciones. Había quienes dentro del GACH decían públicamente que se necesitaban tomar medidas más restrictivas de la movilidad. Bien, dos respuestas sobre eso. Primero, sí, es cierto que no tenemos, sobre temas que, obviamente los colegas son también consultados y tienen derecho a su opinión. Lo único que pedimos es una separación entre lo que es una opinión ya consensuada, que está justamente reflejada en documentos, en recomendaciones, y la opinión personal que todos tenemos derecho a tener. Esa es una primera respuesta. Segunda, con el tema de posibles medidas o posibles otras formas de controlar la epidemia, estamos a raíz de un poco de la reunión de la última reunión de hace 2 días, generando un grupo transversal para discutir más globalmente en el GACH cómo vemos ese tema. Otra vez, no necesariamente nos vamos a expedir sobre hay que hacer esto y esto a nivel de detalle, pero sí tratar de ver la experiencia internacional y ver un poco si podemos avanzar en recomendaciones adicionales que se puedan hacer. La expertise mía, nuestra del grupo de datos, no va tanto por ese lado. Nosotros más bien podemos medir, los países, de país tal, la epidemia se comportó así o de otra manera. Hay otros colegas del área de epidemiología que están más cercanos al tema medidas, y trataremos de consensuar lo más que podamos. También va a haberse trata de generar divisiones, probablemente dentro de 55 personas. Entonces, no sería raro que hubiese alguna diferencia personal, mientras que tenemos consensos en estos aspectos y hay gente que piensa un poquito distinto en algunos aspectos. Lo único que pedimos es que se limpie, digamos, la comunicación en el sentido que se distingan las dos cosas. Y desde el punto de vista comunicacional, ¿no puede haber sido un error haber hecho conferencias del GACH en conjunto con figuras del Poder Ejecutivo, como el presidente de la República, como ministros y demás? Digo, por esta cuestión de separar los mensajes y cómo se ha mezclado las decisiones políticas con las recomendaciones científicas. Hubo una sola de esas conferencias en todo el periodo, que fue la del principio de diciembre, y que un poco forzada por la urgencia de la situación y la coyuntura del día. Nuestra política como GACH siempre ha sido justamente mantener salidas independientes de nuestras del gobierno, así que eso va a mantener así. ¿En ese caso en diciembre se lo habían pedido específicamente o cómo? No, repito, por la coyuntura y los tiempos que había y demás, ese día se optó por juntar todo, pero no era la política en general ni tampoco era la que se pretendía mantener después. En esto que venimos hablando del ruido que puede generarse, ¿no? O cómo puede afectarse la imagen del GACH y de su diferencia con respecto a lo que son las medidas del gobierno, vio que también se dio que varios políticos en los últimos días recurrieron al GACH para justificar decisiones del gobierno, ¿no? Por ejemplo, la senadora Carmen Aciaín dijo que cuestionar al gobierno es cuestionar al GACH. ¿Usted cómo ve este tipo de comentarios desde la clase política, no? Creo que es importante que todos los actores respetemos la diferencia de la separación de lo que es el ámbito del GACH y lo que es el ámbito político. No siempre ocurre, pero creo que es más, del año pasado hay distintas situaciones en las cuales los políticos se han escudado en el GACH diciendo, bueno, yo voy a hacer lo que me diga el GACH, como también para el otro lado, o sea, como forma de después liberarse de culpa. Sí, o decir, incluso de un lado o del otro del espectro político, decir, bueno, pero me parece bien que el GACH sea visto como una referencia independiente de las distintas corrientes políticas, y que esperemos mantenerlo así, pero obviamente la separación tiene que estar, y más allá de algunas expresiones puntuales que puedan confundirla, creo que la mayor parte de la población ve claramente que nosotros nos hemos comportado separadamente del Poder Ejecutivo.
Pero bueno, es difícil, nosotros no somos especialistas yo en particular, ni en política ni en comunicación, y bueno, es difícil a veces navegar estas aguas. Entonces hablaba con ustedes, me sonó el celular como 8 veces, y creo que son colegas de ustedes tratando de acercarse al GACH. Bueno, ese mundo no me es no me es sencillo de navegar. Para ir cerrando, teniendo en cuenta esto que señala, dejaron entonces, sirvió la reunión del martes con todos para pasar en limpio, entonces decía usted, y repasar, bueno, cuáles son los criterios del GACH, cómo funciona de forma independiente, repasar, ¿se manifestó algún malestar por parte de alguien que hubiera hecho público esto de sentirse mal por sentirse usado de alguna forma por el gobierno? Yo, la reunión fue muy correcta y un tono muy colaborativo. Creo que todos nos alineamos muy bien dentro del funcionamiento general. Creo que empezó una exposición del profesor Ray que volvió a reiterar estos aspectos, y creo que todo el mundo quedó conforme. No detecté mayores fisuras en la reunión. ¿Se ha planteado en más de una ocasión cuándo termina el GACH? ¿Han llegado a una conclusión o todavía no? Sí, bueno, hemos intentado en algún momento bajarle no terminar, de hecho, pero bajarle un poco la intensidad del trabajo. Hubo algunos meses que pudimos, medio informalmente, bajarle, pero sí, se empezó a hablar en la reunión del martes, tratar de poner un horizonte. Va a depender mucho, obviamente, de la evolución de la epidemia, y en este caso particular la vacunación, que parece ser la única estrategia que nos va a llevar a eventualmente superar esto. Bueno, cuando esta vacunación esté en un estado relativamente avanzado, podremos de repente aspirar a eso. No se ha precisado fecha, ni tampoco tenemos la es una intención ahí, pero depende de cómo siga evolucionando entonces la situación. Sí. Y lo último, respecto a próximas medidas que sugieran ustedes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que nos planteaba al comienzo de la situación en la que estamos, de lo que se ve en los últimos días, de un crecimiento que ya dejó de ser por lo menos exponencial, más lineal, y que es por lo visto mejora la situación que teníamos tiempo atrás o hace algunas semanas. ¿Ustedes por dónde van las recomendaciones? ¿Puede darse alguna flexibilización? ¿Entienden que están dadas las condiciones, por ejemplo, para que se dé algún tipo de apertura de fronteras? El tema, dos respuestas. Una, nuestra aspiración, y acá hablo más bien del grupo de datos, es que para sentirnos con control de la epidemia haya no solamente una freno, sino una bajada en el número de casos. Esto porque incluso pusimos un número, para poner un número, como meta 200 por día. ¿Volver a 200 por día? La zona amarilla de Harvard, como Bien. Forma de sentirnos tranquilos de que se controló. Y en parte porque a ese nivel el sistema de rastreo, que en su momento está relativamente desbordado, vuelve a ser muy operativo. Pero es un número como cualquier otro, y puede ser que tenga un jalón intermedio que salir del rojo en todo el país. El mensaje que quisimos transmitir, o transmitimos hacia el gobierno, es no alcanza con frenar el crecimiento, sino que hay que aspirar a cierta baja de los casos para tener un control más firme, y sobre todo porque cuando empiece la actividad plena va a haber presiones al alza nuevamente. Entonces, eso es el mensaje más claro. ¿Qué acciones concretas o qué medidas? Bueno, el grupo que estamos convocando, que involucra distintos sectores del GACH, tratará de evaluar eso. ¿Cuánto tiempo puede tener que pasar para llegar a esos 200 casos por día? Bueno, otra vez, ahí depende del famoso R. Si el R se queda, hicimos una cuenta rápida, si el R se queda en 0,9, nos lleva 50 días, y si el R es 0,8, nos queda la mitad. O sea, depende de la tendencia con fuertes. Y en ese sentido, hacia la población en general, creo que es importante el mensaje de que en el futuro próximo es muy importante mantener una actitud, apretar las marcas, como se dice, porque lograr bajar el R ahora nos va a permitir llegar a una situación de mucho mayor seguridad para marzo, vamos a decir. Uh-huh. Más allá de las medidas o no del gobierno, más allá de cómo se manejen los aspectos macro, a nivel de individual, todo esto se termina jugando con el comportamiento de toda la población. Y ese es el que tenemos que reforzar.
Matemático Fernando Paganini, coordinador del área de modelos y ciencia de datos del GACH. Muchas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, nos mantenemos en comunicación. En cualquier momento retomamos el contacto. Gracias a ustedes. Que pase bien. Ya venimos, se viene la tertulia aquí en Perspectiva.